En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Vamos a unirnos, queridos hermanos, al celebrar esta Santa Eucaristía, a todos y cada uno de ustedes que en esta hora se unen a nuestra celebración. Vamos a orar por las siguientes intenciones de nuestros hermanos difuntos: Fernando Iturriaga, María Teresa Moreira, Jorge Piña, Aurora Salina, Luisa Cabré, Luisa Ade, Vidalita San Martín y Jorge Alejandro González Reyes, para que el Señor les conceda el descanso eterno, para que el Señor les muestre propicio y su misericordia les auxilie, y a sus familiares y amigos que se los encomiendan, el Señor les conceda la esperanza. Reconozcamos humildemente nuestros pecados, pidamos perdón al Señor, reconociéndonos humildemente pecadores delante de su presencia y por la gracia que Él nos ofrece, accedamos.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, refugio en toda clase de peligro, a quienes nos dirigimos en nuestra angustia, te pedimos con fe que mires compasivamente nuestra aflicción, concede descanso eterno a los que han muerto, consuela a los que lloran, sana a los enfermos y da paz a los moribundos, fuerza a los trabajadores sanitarios, sabiduría a nuestros gobernantes y valentía para llegar todos con amor, glorificando juntos tu santo nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la lectura y la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en medio del Sanedrín. Después de hacer salir por un momento a los apóstoles, dijo a los del Sanedrín: Israelitas, cuídense bien de lo que van a hacer con esos hombres. Hace poco apareció Teudas, que pretendía ser un personaje, y lo siguieron unos 400 hombres. Sin embargo, lo mataron sus partidarios. Sus partidarios se dispersaron y ya no queda nada. Después de él, en la época del censo, apareció Judas de Galilea, que también arrastró mucha gente. Igualmente murió, y todos sus partidarios se dispersaron. Por eso ahora les digo, no se metan con esos hombres, y déjenlos en paz, porque si los que ellos intentan hacer viene de los hombres, se destruirá por sí mismo, pero si verdaderamente viene de Dios, ustedes no podrán destruirlo, y correrán el riesgo de embarcarse en una lucha contra Dios. Los del Sanedrín siguieron su consejo, llamaron a los apóstoles y después de hacerlos azotar, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles, por su parte, salieron del Sanedrín dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Y todos los días, tanto en el templo como en las casas, no cesaban de enseñar y de anunciar la buena noticia de Cristo Jesús. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, aleluya. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud. Al ver los signos que hacía sanando a los enfermos, Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio una gran multitud. Acudía a él y dijo a Felipe:
¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastaría para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándole todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos tomado para este día la celebración eucarística en tiempos de pandemia. Por eso esta celebración tiene sus propias oraciones y es la que estamos haciendo para poder también pedir y unirnos de forma y de manera especial a tantos hermanos que nos piden que recemos por ellos, por hermanos que sabemos que están pasando dificultades, por el personal médico y sanitario, como lo hemos escuchado en la oración colecta, que es la que recoge cada una de las intenciones por las cuales también al celebrar esta Eucaristía nos unimos espiritualmente. Seguimos nosotros leyendo la lectura continua de Hechos de los Apóstoles. Y algo que es tan importante y que queda evidente leyendo continuamente esta lectura, se nos presenta a la comunidad de los discípulos de Jesús como una comunidad en la realidad en la que vivían, como una secta mesiánica. Una secta mesiánica que se puede entender desde la práctica de saber que el cristianismo no nace en una fuente de ser verdaderamente desde los principios un cristianismo fundado. Quiere decir que para los contemporáneos de los discípulos de Jesús, esto era un problema. Y era un problema que, lógicamente, sale de la misma realidad judía, porque ellos enseñaban en el templo. Y hay que tener claro ese contexto para poder entender lo que va a venir después acerca de todo esto que iremos meditando en la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Y esto, sobre todo, nos recuerda a nosotros los inicios de la iglesia. Unos inicios que estuvieron marcados no por ese aspecto triunfante, por ese aspecto de triunfalismo desencarnado, sino de aquello que también hacía sentir a los discípulos de Jesús hacer lo que ellos habían recibido y tenían que hacerlo. Por eso la primera lectura dice que ellos se sentían felices de sentir lo mismo que padeció Jesús. Y ese sentimiento de felicidad es el sentimiento que también tiene que embargarnos a nosotros, aun en aquellos momentos de la persecución o de la crítica. Una crítica que a veces nace desde el mismo seno de lo interno de la comunidad. Es importante esto, poderlo entender y de tal manera llevarlo a la práctica constante de nuestra vida como cristianos, como seguidores de Jesús. Por eso, al escuchar la reflexión de Gamaliel, que dice que las cosas de los hombres se acaban, las de Dios perduran, y nos da un sinnúmero de situaciones evidentes que nos muestran cómo verdaderamente lo que se funda sobre los cimientos de la humanidad sin Dios se viene abajo. Aparecieron unos,
murieron, sus seguidores se dispersaron, apareció otro, murió, sus seguidores se dispersaron. Dice, tengan mucho cuidado, dice la reflexión de Gamaliel, tengan mucho cuidado de enfrentarse al mismo Dios, porque si esto es de los hombres, terminará. Y esto nos da a nosotros la certeza especialmente que la iglesia y es obra de Dios. Mi comunidad a la que yo pertenezco, mi parroquia, mi iglesia a la que yo pertenezco en virtud de mi bautismo, es un don de Dios. Y al ser un don de Dios también vivimos en una comunidad que es humana, pero en su fundamento, en su espíritu, es una comunidad divina. Por eso a veces es más evidente la misma humanidad, se hace más evidente en muchas ocasiones las discordias, las disputas, las persecuciones internas, que hacemos nosotros evidente la verdadera realidad de ser comunidad, de ser iglesia. Muchas cosas han pasado y todavía vemos a la iglesia en ese firme fundamento de permanecer, incluso inamovible, porque Dios lo ha querido así. Porque Dios verdaderamente nos da a nosotros, a la iglesia, como un regalo, a la cual todos pertenecemos, y deberíamos, en estos tiempos más que nunca, sentirnos felices. Que si es verdad, ha hecho falta mucho profetismo para enfrentar las situaciones que nos ha tocado vivir, eso es absolutamente cierto. Y esta realidad nosotros la tenemos clara, pero esto es de Dios. Esto lo ha querido Dios. Y que a lo mejor, al avergonzarnos de todo aquello que ha afeado el rostro de la iglesia, nosotros vivamos en consecuencia también nuestra propia experiencia de ser iglesia. Y nos sintamos felices y nos sintamos alegres de compartir los mismos sentimientos que padeció Jesús. Que nos demos cuenta que al participar de esta comunidad, a la que gracias a Dios pertenecemos, nosotros también podamos tener esa visión y esa característica de poder reflexionar seriamente de cómo yo también a mi comunidad le estoy favoreciendo con mi testimonio. Por eso Gamaliel lo dice muy claramente, las cosas de los hombres se acaban, pero las de Dios perduran. No se metan con estos, déjenlos, dejemos que muera por enfermedad natural, podríamos decir, parafraseando la realidad de la iglesia, a la cual Gamaliel también ve un signo claro, y por eso dice que si es de Dios perdurará, y si no es de Dios se acabará, morirá de muerte natural. Pero gracias a Dios no ha sido así. La iglesia ha permanecido siempre cimentada en la realidad concreta de su fundamento, que es Cristo, como ese sacramento a la cual nosotros también pertenecemos. Y damos gracias al Señor de pertenecer, y nos sentimos felices de pertenecer a ella, aún en medio de las miserias que a veces se hacen evidentes, aún en medio de las mismas miserias que a nivel de jerarquía podemos evidenciar y perder la centralidad de Jesús. Por eso, queridos hermanos y hermanas, hoy nosotros démosle gracias al Señor por ser parte de esta comunidad. Démosle gracias al Señor porque nos enriquece en la fortaleza de nuestro testimonio. Por eso el Evangelio nos habla muy claramente de esta realidad que coherentemente nos ayuda a nosotros a darnos cuenta de cuál es el verdadero ser y espíritu de la iglesia, de la comunidad. Podríamos decir, y parafraseando el Evangelio, que tristemente seguían a Jesús por los signos y milagros que él hacía. Nosotros no seguimos a Jesús por solo los milagros que hace o por los signos, sino le seguimos por una seria convicción de vida. Una seria convicción que nos hace a nosotros
poner por obra que el seguirle a Él es ante todo esa experiencia concreta de fe, de amor, de aquello que el Señor verdaderamente a mí me ha podido hacer estar adherido a Jesús. Hoy sigo, y podría decirlo de esa manera también, que se sigue siguiendo a Jesús por esto, por los signos. Y vamos detrás de los signos, o de los milagros, o porque el sacerdote aquel predica más bonito, o porque el sacerdote aquel es más simpático, o porque el sacerdote aquel es mejor amigo que el que me ha tocado ahora. No perdamos nosotros la objetividad. Y ojalá que si la hemos perdido volvamos al camino. Nosotros seguimos a Jesús. Nos sentimos felices de poder nosotros seguirle e incluso padecer los mismos sufrimientos que Él padeció, aún en la mínima experiencia de frustración que a veces nos toca vivir en nuestra fe. Nosotros vivamos en conciencia, que no le seguimos por lo que hace, sino por aquello que verdaderamente me da a mí y fortalece mi testimonio. Que no le sigo porque a lo mejor en un determinado momento cambió mi vida. No, porque sigue fortaleciendo mi vida, porque sigue haciéndose viva la experiencia de mi fe. Y es lo que vemos hoy en el Evangelio. Hay que darle de comer, dice Jesús. Felipe dice, ¿cómo? Si no tenemos. Jesús dice, el Evangelio sabía qué es lo que verdaderamente iba a hacer. Pero te necesita a ti, en tu confianza. Te necesita a ti en esa experiencia inamovible de la fe y la confianza en Él. Él ya sabía lo que iba a hacer. Pero en ese momento también aparece el otro discípulo y le dice, aquí hay alguien que al menos tiene poco, pero lo tiene. Ese poco que tiene, lo quiere compartir. Jesús quiere suscitar en nosotros esa experiencia que aún en medio de eso poco que tenemos, porque gracias a Dios no vivimos en la opulencia y no somos parte de una realidad social de aquellos que lo tienen todo, pero sí tenemos lo poco. Y eso poco es lo que Jesús necesita para que Él pueda obrar a través del milagro de lo que nosotros disponiblemente podemos dar o hacer por Él. 5 panes y 2 peces. Sumándolo significa 7. La plenitud. La plenitud que se basa en aquello que, no apegándome a lo que yo tengo, soy capaz de poderlo compartir. Quiere decir, partiéndome yo, soy capaz de poder dar a aquellos que necesitan. Aún más en estos momentos que nos toca vivir. Aún incluso haciendo situaciones que en nosotros está conscientemente la preocupación. Pero hoy sabemos compartir y compartiendo sabemos que alcanza para más. No nos apeguemos. No vivamos apegados a estas realidades. Sepamos compartir de lo poco que tenemos. Por eso pidámosle al Señor resucitado que con nuestras necesidades, sufrimientos y problemas seamos capaces de seguir imitando al muchacho generoso que se da y que da lo que tiene, que son 5 panes y 2 peces. Que en este día el Señor nos conceda a nosotros, queridos hermanos y hermanas, que nos unimos a esta celebración, lo primero y fundamentalmente. Yo me gozo de compartir los mismos sufrimientos con el Señor Jesús. Saber que esta obra que realizo no es una obra que realizo por sí solo, sino que es una obra que va a perdurar porque está fundamentada en Dios. Y sobre todo, especialmente, sepamos compartir lo que tenemos. Aún en lo poco, dará para mucho más cuando lo compartimos con generosidad. Que María, nuestra Madre, nos auxilie, que ella nos acompañe e interceda por nosotros. Les bendiga a todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos, que en estos tiempos difíciles que nos toca vivir, estamos viviendo esta dimensión generosa de compartir y de saber repartirnos a tantos hermanos que necesitan de nosotros.
Roguemos al Señor por la Iglesia, por el Papa Francisco, por todos los obispos, especialmente por nuestros obispos celestinos, sus obispos auxiliares. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor también por tantas familias, especialmente familias que están pasando por dificultades, familias que en estos momentos no tienen nada. Ojalá que pueda mover el corazón de tantos hermanos y puedan compartir aún de lo poco que tienen con aquellos que lo necesitan. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor también, especialmente por todos y cada uno de aquellos hermanos que en nuestras comunidades parroquiales colaboran generosamente. Aquellos que son parte de mi comunidad. Aquel que me supo anunciar a Jesús. Roguemos por ese catequista, por ese hermano que a través de su cercanía me hizo reconocer el camino de Jesús y por el cual hoy formo parte de esta comunidad cristiana. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor también por nuestros hermanos enfermos, por aquellos que nos piden que recemos por ellos, por nuestros familiares y amigos enfermos, especialmente aquellos que están padeciendo de esta terrible enfermedad en tiempo de esta pandemia. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor por nosotros, por todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos, que nos alegramos de ser parte de esta iglesia, que aún en medio de las dificultades que se nos ha presentado y nos toca vivir en el día a día, nos mantenemos firmes en el seguimiento de Jesús, nos mantenemos coherentes en nuestro testimonio y sobre todo queremos esforzarnos por hacer siempre la voluntad del Señor. Roguemos al Señor. Presentemos nuestras súplicas e intenciones. Atiende, Padre, nuestras súplicas. Tú sabes y conoces nuestros anhelos. Concédenos la fortaleza y la ayuda necesaria, aun de aquello que no nos atrevemos a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta los dones que te ofrecemos en estos tiempos de peligro, y haz que, por tu poder, se conviertan para nosotros en fuente de sanación y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Celestino y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Fernando, María Teresa, Jorge y Aurora, de Luisa, de Vidalita y Jorge Alejandro, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como has compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Bruno y Santo Domingo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, ahora intercambiemos un gesto de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Venid a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré, dice el Señor. Nos unimos espiritualmente a todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos, rezando juntos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Oh Dios protector de los que en ti esperan, y en quien hemos recibido la medicina de la vida eterna, concédenos que por medio de este sacramento podamos gloriarnos plenamente de los auxilios del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que el alma de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con ustedes. Oh Dios protector de los que en ti esperan, bendice a tu pueblo, sálvalo, defiéndelo, prepáralo con tu gracia, para que libre de pecado y protegidos contra sus enemigos, perseveren siempre en tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, podemos quedar en la paz del Señor. Nos unimos con el rezo del Regina Coeli. Reina del cielo, alégrate, aleluya. Porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.